Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Es jueves de Gobernanza en la Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido, como buenas cada tardes. 15 días. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar temas relacionados con medios de comunicación y un anuncio que hizo Jorge Vergara, dueño, como usted sabe, del equipo, pues dicen que más popular de este país. Bueno, yo creo que el más popular es el Atlas, pero bueno, no vamos a entrar en preferencias. Y el anuncio que hizo de Chivas TV, Francisco, como especialista precisamente en medios de comunicación, ¿qué te parece este anuncio de que, bueno, el nuevo servicio de televisión Chivas TV, que sería transmitido únicamente por internet y obviamente se cobraría al usuario, pero bueno, rompe todo vínculo primero con televisión abierta, incluso se habla de que no va a tener Chivas ninguna relación con ninguna cadena de televisión, su propio canal a través de internet? Es una apuesta, pues digo yo, muy valiente, ¿no? Arriesgada, diría. Sí, yo también agregaría osada. Osada. Porque no sabemos mucho, no ha salido grandes detalles en la prensa y no sabemos si va a organizar un canal especial, si se va a asociar a alguna plataforma de las ya establecidas, comerciales que existan, si va a crear la suya propia, si va a tener un dominio www donde alguien se puede enganchar a través de una Chivas app, no lo sabemos. Entonces esos detalles no están muy claros. Ahora, lo que sí cuadra muy bien, a mi modo de ver, es que es una apuesta osada, atrevida, tal y como nos tiene acostumbrados el dueño, ¿no? Jorge Vergara siempre ha sido así, un poco heterodoxo para hacer negocios y siempre ha roto, digamos, con lo establecido, con lo clásico, con lo estándar. Y ya sabemos muchos casos de él, ¿no? Incluso desde cómo se hace del control de Chivas. Fue una medida osada, bravucona, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este anuncio va muy por ese estilo, que suena más bien así como el jugador de póker que amenaza con que tiene un juego muy grande, tiene los ases arriba, pero no sabemos muy bien si los tiene. Yo sinceramente lo dudo, no hay detalles. Además de esta nueva canal, vamos a llamarle, ¿no? Y tiene muy poco tiempo, porque el día 29, si mal no recuerdo, 29 de julio... El 23 de julio. 23 de julio inicia la temporada de fútbol y debería ya estar, según lo prometido, ya en condiciones de transmitir los partidos de Chivas. De hecho, lo que se ha mencionado es que iniciarían las primeras transmisiones de prueba con los partidos amistosos que sostengan en este mes de junio, porque el 23, en junio y en julio los que sean amistosos, porque el 23 de julio inicia ya el torneo Apertura 2016, ¿no? Entonces tienen que hacer transmisiones de prueba, obviamente en internet. Sí, es cierto. Ahora, si bien también lo sabemos que es relativamente fácil transmitir, es decir, si tú tienes un teléfono, una camarita de tu... Es más, a mí todavía me tocó comprar las cámaras externas, ahora ya vienen integradas en cualquier tipo de computadora. Bien, y desde ahí pudieras transmitir. Sí, pero si ya vas a vender la señal, si es un negocio ya en forma grande, donde se calculan muchos millones de pesos de ganancia, debe ser una infraestructura importante. Y dentro de la cadena del conglomerado de negocios de Jorge Vergara, yo no recuerdo un área importante de informática, de comunicaciones, claro, que pudiera soportar este proyecto. Tampoco es necesario tenerlo, lo puedes alquilar, rentar, llegar a acuerdos con otras compañías. Pero entonces si es eso ya se va haciendo compleja. Y además a don Jorge no le gustan mucho los socios, ¿no? Claro. Él va siempre por delante de socio mayoritario o único si se puede. Y entonces asociarse con externos, yo no lo veo. Ya vemos que las asociaciones no le salen muy bien. Y eso están los datos. Entonces ahí ya es donde ya no me cuadra muy bien el proyecto. No sabemos, pero yo creo que lo están haciendo con secrecía,
que tienen meses trabajando o años, yo no sé cuánto, ¿no? Desde que ya se rumoraba que rompía y que no desde el anterior proceso, ¿no?, de renovación de contrato. Sí, que ya no iba a renovar, etcétera. Entonces él ya traía algo en mente y supongo que en secreto o de manera discreta está organizando un equipo tecnológico, una plataforma para soportar este proyecto. Sí. Ahora, lo que dice Jorge Vergara, que con esto él pretendería llegar a una audiencia de hasta 25 millones de personas en una etapa inicial. Obviamente es mucho más la gente que tiene acceso a Internet en el país, pero también ha descartado que haya algunos acuerdos con medios, por ejemplo con Claro Sports, dice que no hay nada en ese sentido, tampoco con Fox, ¿no? Pero hay algo que sí podría ocurrir y que incluso se ha mencionado en algunos artículos que he leído. Facebook actualmente es una plataforma que pues ya está transmitiendo, también puedes transmitir en vivo. Oye, ¿qué tal se anuncia un acuerdo con Facebook? Obviamente podría ser, ¿no? Porque ahora resulta que el prime time o el tiempo estelar, pues a lo mejor ya no va a ser en los canales de televisión abierta, quizá tampoco en los canales de televisión de paga, sino en las redes sociales, que es el horario en el que mucha gente está pues más conectada y más en eventos importantes, que más adelante vamos a ver cómo precisamente la televisión de paga pues le está metiendo goles a la televisión abierta. Y eso podría ser porque en México hay 65 millones de internautas. Y si él dice que pretende llegar a una primera etapa en 25 millones a través de Internet, bueno, pues está el resto, que son 65 millones, 45 millones más, 40 millones más de personas a las que podría accesar o acceder mediante un acuerdo con Facebook para transmitir en vivo. Y podría ser, digo yo. Sí, de las plataformas existen, ¿no? Y si no es Facebook, puede, no sé, cualquier compañía del Silicon Valley le arma la plataforma. Pero allí es a donde yo tengo dudas, porque ahí ya son negocios, son acuerdos, son sociedades, en donde, insisto, él ya no le gusta mucho y me remito a sus negocios que ha hecho, no le gustan los socios. A él le gusta ser cabeza. Entonces, yo me imagino Facebook, una de las compañías más ricas del mundo, que le interese tener un socio de un equipo. El Barcelona, el Real Madrid puede ser, pero las Chivas Rayadas del Guadalajara, no sé qué tanto interés y entusiasmo tendría Facebook como para negociar un tipo de acuerdo para transmitirlo, ¿no? Bueno, sí. Técnicamente estaría resuelto. Ahora, no es lo mismo los otros equipos, por ejemplo, que León, Pachuca, que tienen todo un respaldo de una infraestructura con Fox y ligados a Claro Video también, ¿no? Que bueno, estás hablando ya de unos profesionales muy grandes, de una gran infraestructura. O el propio América con Televisa, y ahora ya tiene su plataforma Blim, etcétera, que tendrá exclusividad también de programa. El Atlas con TV Azteca. Bueno, sí. Francisco, como que tú le vas a las Chivas, me da la impresión, porque querías hablar de este tema, pero bueno, no hay problema. Es nada más cuestión de proporciones, a eso me refiero, ¿no? Y no hablo de proporciones de campeonatos ganados, sino de tecnología que está detrás de un equipo, ¿no? Entonces, aún así, por ejemplo, el Atlas pues tiene el respaldo de TV Azteca. Que critiquemos o no sus contenidos, bueno, estamos hablando de infraestructura tecnológica importante y experimentada. Acá no sabemos quién está detrás. Esa sería una de las grandes sorpresas. Otra, imaginándonos que eso esté resuelto, ya hemos hablado muchas veces aquí que una televisión es un flujo continuo de programación, no hay interrupciones, porque si no la gente se te va. Entonces imagínate, me parece muy bien que haya un partido de fútbol, el horario que escoja, el estelar, lo que sea, puede tener todavía 2 horas antes de comentarios, van calentando el partido, entrevistas, en vivo, tiene su estadio, etcétera, etcétera. El partido que dura 2 horas y todavía concedo otras 2 horas de comentarios. Y se me hace mucho, a lo mejor 1 hora antes y una después, 4 horas. Muy bien, concedamos eso. ¿Y después qué, Antonio? Claro, sí, un Chivas TV que nada más opere el día del partido durante 4 horas. ¿Después qué? Exacto. ¿No? Después, ese es el problema de tener una televisión, tú lo sabes muy bien aquí en C7, que es una programación continua. Entonces tienes que estar produciendo, tienes que tener tu bodega
Tienes que comprar porque no es suficiente lo que tú Comprar produces. contenido. Y además intercambian contenidos, etcétera. Hay toda una política de negociación para tener y para garantizar un flujo continuo de programación. Y Chivas TV o TV Chivas, ¿con qué va a llenar el resto de la semana de programación? Sí, puede tener entrevistas a los campeonísimos que quedan, etcétera, todas las generaciones hasta acá. Pero sería tendrías que atractivo estar viendo ese contenido, ¿no? Sí. Ahí tengo mis dudas. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, es Jueves de Gobernanza, en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza en La Báscula y nada más para cerrar este tema, bueno, no sé, a reserva de que tú quieras abundar más sobre Chivas TV, Francisco, pero además no sería el primer equipo en el país que lo haga. De hecho, el Pachuca ya lo hace, tiene su canal que se llama Tuzos TV y transmiten también, además de Fox, a través de internet en este canal de Tuzos TV, ¿no? O sea, el primero en España lo hace el Barcelona y el Real Madrid, y estos equipos que son tan populares a nivel mundial, pues no sé si sea redituable para ellos transmitir precisamente, porque estar viendo los partidos en internet lleva un costo y al parecer Jorge Vergara lo que pretendería es que la suscripción a su canal tenga un costo mínimo de 400 pesos. Bueno, y ahí empieza ya, es lo que no tenemos los detalles. Exacto. Del modelo de negocios. Son 400 pesos por temporada, y cuando sean partidos estelares, que también va a haber partidos VIP que va a subir un costo adicional para que tú lo puedas ver. O sea, no se ha mencionado absolutamente nada de eso, ¿no? Como las liguillas, ¿no? Exacto. Hay liguilla, entonces sube el precio de la asistencia al estadio. No sabemos si eso va a suceder para acceder a esta programación. Bueno, pero yo lo veo complicado. Tú dices, bueno, el Barcelona sí, pero son equipos planetarios, ¿no? Sí, claro, a eso me refiero. O sea, que ellos son mucho más populares a nivel mundial y quizá no les sea redituable transmitirlos por internet. Claro, esa es la otra. Por ejemplo, el Manchester United, ¿no? También. Otro. Pero coincide que son los equipos más ricos, incluso el Manchester United cotiza en la bolsa. Sí. O sea, y la transmisión o el canal exclusivo es una parte del conglomerado de negocios que hay alrededor del equipo, las mercancías, los derechos, los uniformes, etcétera, etcétera. Y entonces la televisión es una parte de todo el negocio, y si hay ganancias o no, se compensan con todo lo demás, y eso también sirve para la difusión y tener más aficionados, cotizar mejor en la bolsa, aunque no sean campeones en el caso del Manchester, pero están entre los equipos más ricos, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de ricos, de tener ganancias o más bien ingresos de más de 1.000 millones de dólares, anunciaban 1.000 millones de euros. Entonces estás hablando ya de grandes negocios, ¿no? Donde la televisión es una parte. Sí. No es la locomotora que va a ser la caja chica o la caja registradora del equipo, ¿no? En fin, tenemos todas esas dudas que supongo, conforme vaya avanzando y empiecen las pruebas de transmisión, las transmisiones de pruebas, pues luego está el otro tema de comercialización. Recientemente también se dio a conocer, por ejemplo, que Adidas rompió ya relación comercial con Chivas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa ahora? Todavía no se ha mencionado y no se ha dicho si este rompimiento comercial se debió a la decisión de Televisa, de Chivas, de ya no renovar contrato con Televisa, porque igual como tú siendo una marca de élite, como lo es a nivel mundial, diga, oye, pues si ya no vas a estar en televisión abierta, pues sabes que ya no me conviene estar contigo, claro, ¿no? Claro, entonces... Esa es otra, y no se ha mencionado si ese fue el motivo también. Sí, es que como cada vez se hace más compleja la industria del fútbol, si se puede llamar así, ¿no? Es el equipo, antes era mayoritariamente el ingreso al estadio, lo que te dejaba, sí, ¿no? Y luego ya fueron las promociones, la comercialización del uniforme, los derechos de televisión que entraron muy fuerte. Estamos hablando dependiendo de los equipos grandes, de 25 millones de dólares hasta
5 o 6 millones de dólares, ¿no? De los equipos más modestos. Estás hablando que esos son los ingresos, pero eso va asociado, como tú dices, a la publicidad, a cuánta gente te ve y el canal que me brinda ese acuerdo que tienes con una televisión o una televisora, ¿no? Y muchos ingresos dependen del patrocinio que tú tengas en las marcas que están en tu uniforme, ¿no? Así es. En este caso Adidas, por ejemplo, que dijo, no, yo ya no voy contigo. Ahora, lo que sí vemos es un reacomodo en las formas de hacer negocios tradicionales. Eso por supuesto, ¿no? Y seguramente se irá definiendo más. Así es. Conforme se acerca el inicio de la temporada, que es el 23 de julio. Por lo pronto estamos en época de fútbol, vamos a seguir hablando de fútbol porque está la Copa América, mañana viernes inicia la Eurocopa, que bueno, ahí vamos a ver las diferencias entre el fútbol europeo y el fútbol latinoamericano. Hoy juega México en la noche contra Jamaica, pero bueno, ese es otro tema. Y resulta que Internet y la televisión de paga, pues como mencionamos, le están metiendo pues una tremenda goliza a las televisoras abiertas. Primero porque, bueno, primero por el incremento en las tarifas publicitarias, una menor audiencia y condiciones poco favorables por parte de las televisoras están llevando a los equipos de fútbol a replantearse precisamente, ¿sigo o no sigo en televisión abierta? Chivas es un claro ejemplo de ello, lo fue en su momento Pachuca, lo fue León, que están ahorita con televisoras de paga. Y bueno, en el último año, por ejemplo, el rating promedio de los programas de fútbol cayó de 1.8 puntos al cuarto trimestre del 2014 a 1.6 en el mismo periodo del 2015, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Francisco, ¿qué te dice esto? Sí, la bajada de rating también hemos hablado que es un fenómeno mundial. Y lo que sí sorprende es que le dé a los deportes, porque siguen siendo los eventos que jalan más audiencia o los que producen más audiencia. Mucho más que cualquier otro género, a menos que sea un estreno de una película, etcétera, el final de una telenovela que puede competir. En fin, ese es un fenómeno mundial. Ahora bien, lo que pasa es que se compensa con los ingresos de la televisión de paga. Es decir, la televisión abierta, la publicidad está bajando y más bien baja el rating y entonces baja la publicidad porque hay menos gente que ve y está aumentando en la televisión de paga, de cualquiera, de cable, satelital, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, por lo menos en México, Televisa controla o es mayoritaria o tiene su peso mayoritaria o es dominante, podríamos decir, en términos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en las dos plataformas, tanto en la televisión abierta como en la televisión de paga. Entonces lo que hace es de lo que pierde de una bolsa, pues se lo embolsa en la otra. Es decir, porque él es el gran proveedor de cable. Entonces no sufre. En el caso de Televisa, en el caso de Televisa, en TV Azteca. Sí, TV Azteca, que no está diversificada, de hecho ha tenido muchos problemas con los cableros principalmente, ¿no? No tiene esa infraestructura de cable, entonces a ellos, a TV Azteca sí le ha pegado muy fuerte la bajada de las audiencias, porque no tiene televisión de paga. Televisa lo que hace es reacomoda sus ingresos y hemos visto que según sus informes financieros está más rica que nunca. Lo que pasa es que se ha redistribuido de dónde saca más dinero. TV Azteca sí le ha pegado y tiene déficit y sus acciones han bajado en la bolsa. Ese es el problema con ellos. Y ellos sí tienen que tener una medida urgente para esta nueva temporada o se les va a ir la audiencia. Así es, efectivamente. Bueno, además de que ya mencionamos, cayeron los ratings en televisión abierta, la audiencia de televisión también abierta cayó 18%, mientras que la de televisión de paga incrementó 14%. ¿no? La audiencia, no el rating, la audiencia. Y cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones indican que en el último año el número de suscriptores en televisión de paga aumentó 13%, claro. De Internet creció 15.7%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet. Ya sabe, hay 65 millones de usuarios de Internet, 46% pertenecen a los segmentos C, C y D. Es decir, los de menor ingreso. Así es. Sí, ahora, de todas maneras, también lo hemos hablado, la televisión de paga abierta sigue
El 46 son los de menor ingreso, pero por ejemplo el 54 de los usuarios de Internet son de ingresos mayores. De ingresos mayores. Ingresos A, B e incluso un segmento de C. Sí, ¿no? sí. Entonces lo que vemos es que la televisión se va a mantener, digamos, con una audiencia, lo que se llaman los mercadólogos, envejecida, es decir, los de mayor edad son los que tienden a ver televisión abierta. Los más jóvenes y con más ingresos se diversifican tanto en televisión de paga como de nuevas tecnologías, internet, etcétera, 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 ¿no? Entonces se recomponen, efectivamente la caída es inevitable, poco a poco, lentamente. Cuando tú mencionas los 18, que ha perdido 18% de audiencia, sí, pero no de un año para otro, no ha sido un fenómeno paulatino, no ha sido tan abrupto como en otros países que sí han sufrido. Sí, y hay otros datos también interesantes. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2015, las ventas por publicidad de Televisa, lo que tú me dices, disminuyeron 9%. En el cuarto trimestre la caída fue de 11%. Acumuló una reducción de 9.6% en la baja de ingresos por concepto de publicidad y televisión abierta, según cifras de sus propios reportes trimestrales, ¿no? Es cierto. Y durante el primer trimestre de este año la tendencia siguió a la baja, cayó 3.1% sus ingresos por publicidad. Estamos hablando de Televisa únicamente. En contraste, la inversión publicitaria en Internet aquí aumenta. Hay una consultora que se llama eMarketer que revela que los anunciantes invirtieron 1.2 mil millones de dólares en publicidad en línea durante 2015 y se estima que esta cifra ascienda a 1.4 mil millones de dólares en este año. Sí, es decir, si baja en la televisión abierta, ¿a dónde se va esa inversión? Se va a los sistemas de línea, ¿no? En Internet. Ahora, pero yo quiero insistir en esto. ¿Y quién es el gran proveedor de Internet? Aquí está dividido, ¿no? Por un lado es Telmex, ¿no? Y por el otro lado es Televisa con todos los intereses que ha logrado reunir a través de cable. Sí, todos los cableros, los del de cable en los estados, comprando las cableras locales, ya es el gran proveedor. Así es. O bueno, vamos a hablar mitad y mitad, ¿no? Pero entonces, insistimos, ¿no? Lo que pierde acá, lo gana acá. Y además se diversifica con su plataforma Blim, ¿no? Se diversifica y siguen produciendo ellos contenidos, siguen produciendo telenovelas. ¿Por qué? Porque hay que llenar esos nuevos canales. Por ejemplo, si tú abres un paquete de televisión de cable y ofreces 300 o 200 canales o 100 canales, pues son un flujo continuo de programación de 100 canales. Y Televisa es uno de los grandes proveedores de programación. Grandes proveedor de contenidos. De contenidos. Tiene 50 años acumulando programas, los tiene grabados y ahora ya digitalizados. Y entonces es inagotable lo que tiene. Sin ningún problema para ellos, ¿no? Tanto que se hace su propia plataforma, ¿no? Así es. Entonces sigue fuerte la producción. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Francisco Hernández Lomelí, Jueves de Gobernanza en La Báscula. Regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Los temas son los medios de comunicación y como ya hemos mencionado, la televisión abierta está a la baja, la televisión de paga o de cable o satelital tiende a la alza, también la internet pues tiende a la alza en materia de contenidos deportivos. Ahí por eso la apuesta osada del señor Jorge Vergara de incursionar en estas plataformas de internet. Y a diferencia de estos segmentos, pues la radio sigue más prendida que nunca, porque durante el cuarto trimestre del 2015 el promedio de radios encendidas fue de 9.4%, un punto porcentual arriba del promedio registrado en 2013, que fue de 8.3% en 2 años. O sea, sí, la radio sigue, estas cifras son del 2015, o sea, del año pasado, 9.4%, un punto porcentual arriba del promedio entre 2013 a 2015. Francisco, la radio, pues parece que no pasa nada en la radio. La radio sigue, la radio, si recordamos cuando irrumpe la televisión en 1950, dijeron, este es el final de la radio. Y no, la radio ha convivido muy bien, se ha adaptado muy bien,
ya no es la radio de los años 30 de la XOW, de la voz de América Latina desde México, ¿no? No, ya no, pero se mantiene, no es el gran negocio, pero sigue siendo estratégico. Para lo informativo se ha reconvertido mucho, ¿no? Y ahora es muy fácil distinguir entre estaciones informativas o de música o de entretenimiento o como le llaman radio hablada, ¿no? De solo programas, no música, puros de opinión, etc. Entonces, ha resistido a la televisión, a la segunda época de cine, y ahora ha resistido muy bien a Internet. De hecho, se ha potenciado porque la radio se montó en el nuevo... Así es, en la nueva plataforma. En la nueva plataforma no se peleó, dijo, yo tengo muy bien hecho mi negocio, tengo 70 años, 80 haciendo radio, 90, no me asustas, más bien vamos negociando, se monta sobre Internet, y ahora ya las estaciones de radio han tenido, ya no es el límite la potencia radial, ¿no? Sino que ya su señal en Internet la puedes oír. Está en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces goza ahora de mejor salud que hace 20 años. Y lo vemos ahí que está estable, incluso con algunos síntomas de mejora, ¿no? Como estos datos que has dado. Bueno, pues mira, por ejemplo, el cuarto informe trimestral del IFT señala que el rating de radio sigue subiendo, sobre todo en FM, ¿no? Como que hay un auge de estaciones de FM, bueno, el rating en FM. El rating de los radios de FM en la Ciudad de México, por ejemplo, se incrementó una tasa anual de 20% entre 2013 y 2015. En AM mantuvo un crecimiento de 1%. O sea, ahí no está decreciendo, se mantiene y está creciendo. Sin embargo, en Monterrey y Guadalajara, esto lo dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el rating de radio en FM disminuyó de 6.1 a 4.2 y de 6.5 a 4.8 respectivamente. O sea, de 6.5 a 4.8 aquí en Guadalajara, según las mediciones, este informe del IFT. Sí, la radio, yo creo que las diferencias regionales, es decir, Monterrey, Guadalajara, y el auge que se ve en las cifras en el DF también tiene que ver con que ahora también se han centralizado las de radio, y de repente estamos oyendo en una estación de radio de aquí, local, de repente informes del tráfico de la Ciudad de México, ¿no? Sí, entonces tú dices, pues eso a mí qué, ¿no? Pero también posiblemente sean las cifras altas porque cuentan que aquí los tenemos que escuchar, por ejemplo, los noticieros hechos en México los tenemos que escuchar, y no sé si les suman el rating de aquí, lo sumen todos los regionales a los de la capital, ¿no? Y por eso aquí también baja. Pero lo importante es que el medio se ha mantenido, y incluso con algunos síntomas de salud, como habíamos dicho, pero el gran problema de la radio es que estos buenos índices no se traducen necesariamente en equivalencia a ingresos. En publicidad. En publicidad. Entonces es más lento este proceso, y no como sí lo vemos en Internet, que es mucho más dinámico, ¿no? Así el crecimiento. De hecho, especialistas del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia dice que aún con estas cifras es urgente que entren nuevos competidores, y de ahí la urgencia también de que se liciten pues nuevas estaciones de radio. De hecho, para este año hay un proceso de licitación. Este año también vencen, de hecho, un vencimiento masivo de estaciones. Son 500 concesiones de radio, tanto en AM como en FM, que vencen en este 2016. Francisco, de esto, ¿qué nos dices? Pero sí, se vence la concesión, como sabemos, son servicios concesionados por el Estado, que normalmente no tienes problemas en la renovación. Está tipificado en la ley causas de por qué no pueden renovártela, ¿no? Pero ninguna ha hecho o ha incurrido en estas prácticas o malas prácticas mayores como para que no se la renueven. Lo que sí, ahora les exigen ya todo a raíz del apagón analógico, ¿no? Todo en infraestructura digital, etcétera, etcétera. Pero también se han abaratado mucho los costos de infraestructura, y yo no creo que tengan problemas para la renovación. Bueno, se menciona que, por ejemplo, una estación de Guadalajara, y vamos a mencionar concretamente, si tuvo problemas para la renovación de la concesión, porque ahora, cuando las concesiones les otorgaba el gobierno federal, pues era muy fácil, a través de la Cámara de la Industria
de la radio y de la televisión y tus buenas relaciones que tenían los directivos de estas cámaras con el gobierno, pues renovabas sin ningún problema. Pero ahora quien va a renovar las concesiones no es el gobierno, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo autónomo del gobierno federal y que quienes quieran renovarlas tendrán que pagar una que se llama contraprestación, ¿no? Entonces, me parece que ya no es tan fácil. Bueno, es decir, efectivamente el instituto es también creación de esta nueva, de la reforma a la ley de telecomunicaciones. Y efectivamente esto fue uno de los logros que en su momento celebramos muchos, es decir, que ya no sea de manera discrecional el otorgamiento de concesión por parte de algún funcionario, en este caso, o en el caso anterior era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que ahora es un instituto, un organismo autónomo, y en qué se basa para renovar u otorgar nuevas concesiones, en que cumplan estrictamente lo que establece la ley, más la contraprestación, que efectivamente tiene que hacerlo en metálico, ¿no? En dinero, ¿no? Concretamente, y se establece a través de una fórmula, que aquí la estoy viendo, es la contraprestación, por ejemplo, es igual a BR población FT más FE, ¿no? Y si queremos desglosarla, pues luego nos vamos por acá, porque resulta, nada más deja en cuenta todos los factores. FT es el factor técnico con valores entre 0.53 y 2.04. Son valores técnicos para que tú puedas renovarla, ¿no? Pero total que a final de cuentas lo que tienes que pagar es determinada cantidad de millones, primero con base a la frecuencia AM o FM, el nivel de público, de audiencia mercado, que vas a llegar, el nivel de mercado, se hace la división, la fórmula, se aplica la fórmula, y se saca con base también a factores en los que incluso interviene la Secretaría de Hacienda y el IFT, y te dicen, Francisco, pues tú vas a llegar a este segmento, y con base a la fórmula de contraprestación, 10 millones de pesos tienes que pagar. Hay estaciones que se han amparado, concretamente en el caso de Guadalajara, se amparó una que es la XHGEO-FM, pretendía la renovación por 10 años de su concesión, tenía que pagar 10 millones de pesos, dijo, espérame, yo no tengo esa lana, mejor un amparo. Finalmente perdió todo el litigio y si la quiso renovar, la tuvo que pagar efectivamente esta cantidad, ¿no? Así es muy difícil que proceda un amparo, se hizo la reforma, ¿no? Y entonces no se podía aplicar a las anteriores, pero a las nuevas, a estas nuevas que van a renovar o a las nuevas por otorgarse, se tienen que apegar a la nueva disposición. Y la fórmula, si la podemos reducir, es muy sencilla. Es decir, a cuantos más auditorio potencial tengas, es más cara la concesión. Sí, claro. Es decir, porque técnicamente puedes obtener más dinero por publicidad al llegar a esos mercados amplios, ¿no? Y si tú tienes en un pueblito con una potencia delimitada y que nada más puedes llegar potencialmente a 300,000 gentes, bueno, pues en proporción será además mucho el costo es pago. Potencial, no es un costo real. Potencial. Es hipotético, tú vas a llegar a 100 millones, oye, pero no, yo llego a 1 millón nada más. No, potencialmente puedes llegar a 100 millones y sobre eso pagas. Sí, pero mi audiencia nada más me da que llego, no, pues ese es problema tuyo porque no puedes llegar a los demás, ¿no? Fíjate, en el caso de la renovación de esta estación XHGO-FM de Guadalajara, se renovó por 10 años y se le aplicaron los siguientes valores a la fórmula para pagar. Fueron 0.6668 pesos por cada habitante. 0.6668 pesos por cada habitante, de una población servida de 4.381.392 habitantes. O sea, 4 millones por punto 4 millones, sí. 606. Luego se le aplicó un factor técnico de 1.6 y un factor económico de 2, lo que dio como resultado el pago de una contraprestación mayor a 10 millones de pesos. Bueno, eso es lo que vale técnicamente el mercado de Guadalajara. Así es. ¿No? Así es. Y si se piensa en la concentración poblacional de lo que hay en el Valle de México, es posible tener una idea de las enormes cantidades que ahora sí, antes no se sabe si realmente pagaban las contraprestaciones o si había incluso una contraprestación. No, o sea, antes, te la renuevo, sí, no pagues nada, ¿no? Sí. Digo, no sé si así era antes. O tú que has estudiado los medios, ¿cómo renovar la concesión? ¿Pagabas una contraprestación o era nada más un favor que te hacía? Sí había un pago, pero nada que ver con estas cifras millonarias.
y además se negociaban en paquete. En paquete. En paquete, no individual. Tú como concesionario de una estación vas, ahora sí tienes que negociar. Sí. Y antes era a través más corporativo, la cámara. A través de la cámara. ¿No? Y hacían una fiesta, celebraban la renovación. De las concesiones. Llegaba un funcionario y decía que la libertad de prensa es sagrada, ¿no? La libertad de expresión, y prueba de ello era que estaban aquí las concesiones, etcétera, ¿no? Muy bien. Eran los rituales de antaño. Bien, vamos a continuar en Juegos de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este Jueves de Gobernanza en la Báscula. Nos acompaña el doctor Francisco Hernández Lomelí. Y bueno, con base a lo que mencionábamos anteriormente, Francisco, ahora se hacen varias preguntas. ¿El IFETEL aplicará la ley con dureza en este proceso de renovación de todas estas estaciones de radio, como lo ha hecho en otros casos, o ya será mucho más flexible? Y también se preguntan, ¿habrá negociación con Hacienda para que establezca valores menos elevados en su fórmula para determinar la contraprestación? Bueno, son dos preguntas que están ahorita ahí, y esto se sabrá en los próximos meses, porque también lo que viene, además de este vencimiento masivo de concesiones, se van a subastar en este año a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones 310 estaciones de radio nuevas. Lo que decían los especialistas, es necesario que entren nuevos competidores al mercado de la radio mediante la subasta de estaciones de televisión, de radio, perdón, son 310. Y bueno, se licitarán 233 estaciones de FM y 77 de AM. No sé si el mercado ya monetarizado, así como está en la fórmula, dé para tanto. Eso es lo que yo te digo. ¿Da el mercado para tantas estaciones? Yo creo que no. Pero vamos, esa es una de las sorpresas que puede dar un mercado libre de frecuencias, digamos, no licitadas y pagadas con contraprestación. Pero en principio yo no estoy seguro que haya un interés masivo por la adquisición de estas. Habrá estratégicamente donde sí sea mercados importantes, emergentes, Puerto Vallarta, con ciertas características que lo que cueste, ¿no? la contraprestación, pero otras no creo que sea tan atractivo. Entonces, lo que sí creo que también viene es un ajuste con Hacienda en la fórmula. En la fórmula, sí. Sí, bueno, si tú compruebas que el mercado no da para tantas estaciones, por supuesto que debe haber una modificación, ¿no? En esta fórmula para que puedas cumplir con la contraprestación. Además, si vemos que Hacienda es flexible para renegociar, por ejemplo, lo que ya hemos hablado de tarifas de autopistas y carreteras, en donde se negocia, en este caso a la alza, ¿no? Porque generalmente no bajan, sino que el concesionario pide, ajusta los precios y va. Entonces, si hay flexibilidad para ajustarlo, pues ¿por qué no habría flexibilidad para hacer más atractivo y menos cara la contraprestación en nuevas estaciones? Si lo que queremos, lo que pasa ahí es el principio, ¿qué es lo que buscamos? Queremos recaudar, entonces eres inflexible como Hacienda y decir no. Si volvemos al principio, que la radio, televisión cumple una función social, es de interés social, entonces sí debería ser flexible, porque el principio no es la recaudación, sino la apertura y la posibilidad de escuchar nuevas voces y visiones del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver cuál es el equilibrio o qué principio gana. O quizá modificar el esquema de 0.66, de 8 pesos por cada habitante, pero no de un mercado potencial, sino de un mercado real. O de real, pero entonces lo de real... ¿Cómo se mediría el real? Exactamente, ¿no? Como me parecería a mí excelente, pero el real, entonces necesitamos un órgano que haga la medición. Supervisor muy estricto, aunque concesione la medición, pero un órgano que revise los sistemas de calidad de audiencia. Y ahí es otro problema más complicado que ya ha sido
muy difícil en otros años, sobre todo con la medición de audiencias de televisión. Así es, sí. Entonces sí se necesita, es como en Europa, en Estados Unidos, tienen un órgano regulador de la circulación de los diarios que garantiza que el número de ejemplares impresos y distribuidos, que los números que la empresa dice son reales. Sí. Y entonces haces tú un cálculo, ahora sí, no de potencial, sino real, de circulación real. Esto sería una muy buena fórmula también. O sea, es un tiraje y circulación real. Sí, pero hay un órgano regulador que tiene toda la confianza. ¿Qué no se supone que aquí hay un órgano verificador de medios? Sí, pero no le hacemos caso. No. Porque hay algunos periódicos que dice tiraje certificado por el órgano verificador de medios de tanto, ¿no? Sí, pero si te fijas, no tiene la legitimidad y no es referencia para este tipo de indicadores de negocios, de publicidad, de cuánto cuesta el minuto en radio, en televisión, etcétera, sino que son las empresas las que los ponen. Y entonces ante eso no hay defensa. Y siempre ha sido una debilidad de nuestro sistema de medios, este órgano verificador, pero con toda la legitimidad y con toda la garantía de sus mediciones. Desafortunadamente no lo tenemos. Claro. Muy bien, Francisco, pues vamos a ir al siguiente tema. Ya que estamos hablando de Internet, México también ocupa uno de los primeros lugares en ciberataques a nivel mundial. De hecho, está en el lugar número 7 en el mundo en este ranking de países con mayor número de ataques cibernéticos según Fortinet. Fortinet es una empresa global de sistemas tecnológicos para detectar el llamado malware o estos software maliciosos, ¿no? Que luego son como virus ahí que están atacando. Antes de México se sitúan Estados Unidos, Japón, España, China, Alemania y Uruguay en ese orden. Y bueno, precisamente es lo que señala Fortinet. Además, el país ocupa el lugar 5 en ataques cibernéticos mediante malware y otro virus con los cuales los intrusos preparan a las computadoras para que la información sea robada, ¿no? ¿Qué podemos mencionar? Además de que tenemos el nivel de conectividad mucho menor con relación a los países de América Latina, sin embargo, a pesar de que tenemos muy poca conectividad, pues estamos muy sujetos a ser atacados a través de ciberataques. Sí, a mí de la lista de países que mencionas me parecen lógicos porque te vas a los grandes mercados, ¿no? A donde hay más movimientos, más posibilidades, más diversidad de ataques, bancos, empresas, tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me extrañó mucho que ahí apareciera Uruguay, ¿no? Que es, digamos, una economía mucho más modesta por su tamaño. Es un país muy pequeño. Un país pequeño, entonces su economía es modesta, pero sin embargo sí está entre los blancos. A lo mejor sus sistemas de seguridad no son tan buenos, entonces ¿no? Son muy fáciles de estar entrando y violando ahí. Efectivamente, entonces ahí entra otra de las variables que pudieran explicar. Es decir, somos más vulnerables porque tenemos menos defensas o invertimos menos en la seguridad informática para la prevención, o las policías cibernéticas no son tan eficientes como en otros lugares, o otra posibilidad es que no nos gusta a nosotros como usuarios. Oye, Francisco, pero está Estados Unidos antes que México también, sí, ¿no? Y está Alemania. Sí, lo que pasa es que ahí son grandes mercados, tienen miles de millones de transacciones al día, y entonces ahí los hace mucho más atractivos, ¿no? Sí. Bueno, uno de los factores que podría ser un blanco de los ciberataques es que se adopte la tecnología de manera rápida y sin utilizar protecciones o parches que impidan la entrada de hackers, ¿no? Podría ser el caso de Uruguay, el caso de México también, adoptas la tecnología en forma rápida sin poner precisamente algún tipo de protecciones. Claro, el sector financiero, como mencionabas, es el más vulnerable y porque los hackers operan un virus que se instala en las terminales de cobro y entonces roban la información de las tarjetas bancarias antes de que ésta sea encriptada, imagínate ahí, ¿no? Entonces a veces por eso hay que pagar con tarjeta en las gasolinerías, es muy arriesgado. Y que te lleven la terminal luego ahí a tu mesa, pues también a veces mejor en efectivo. Bueno, sí, esa es otra posibilidad. Son los riesgos de la tecnología, ¿no? Y yo no lo digo que tú tengas el problema, sino en el lugar donde estés, la terminal
que sepas que realmente no tenga algún virus que esté robando la información de todos los usuarios. ¿Qué sistemas de protección tiene en el establecimiento donde tú vas y vas a pagar con tarjeta bancaria y con terminales móviles, ¿no? Sí, es complicado lo de la seguridad. Hay muchos miles de millones de dólares que se pierden y no sé si tenga remedio, ¿no? Yo creo que es inevitable mientras que hay, podemos decir, 100 expertos revisando tu sistema de seguridad de C7, un banco, etc. Tienes 100 expertos que les pagas una fortuna, están al día de todo. En el otro lado de la pelea, ¿no? En el otro lado de la cancha, hay miles, no 100, sino miles de gentes buscando y además trabajando en red y en contubernio y de manera colaborativa, como le llaman, tratando precisamente de quebrar o de violar estos sistemas de seguridad que hacen los 100 expertos, pero acá hay 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000. Entonces la batalla está dispareja, ¿no? Sí. Y bueno, son los riesgos inevitables, como tú dices, del avance de la tecnología a nivel mundial. Entre el primer trimestre del 2015 y el mismo periodo de este año 2016, la actividad creció en la instalación, por ejemplo, de los software maliciosos en celulares, creció 661%, sobre todo al instalar aplicaciones. O sea que hay que tener cuidado en el momento en que instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos, porque podemos estar instalando al mismo tiempo algún virus ahí, un software malicioso. Y bueno, esta industria dicen que el cibercrimen vale en México $1 billón, ¿no? Al año. En solo un año la empresa detectó 50 billones de amenazas en México. Esta empresa que te dije, ¿no? Fortinet. Así él calcula que el mercado del cibercrimen vale en México $1 billón y el año pasado la empresa detectó 50 billones de amenazas en los estudios que hicieron. Es una industria del crimen rentable, ¿no? Evidentemente. Sí, y otros datos interesantes. Cada minuto, según Fortinet, a nivel mundial se generan 21 correos electrónicos de spam cada minuto y 95,000 programas de malware o software maliciosos. 95,000 programas cada minuto en el mundo. Además, hay 70,000 ataques en internet por minuto y muchos de ellos ni siquiera dejan huella. Sí, además son ataques ya robotizados, ¿no? Antes Exacto. Era uno mismo que entraba y quería, Sí. ¿no? Y ahora ya programan. En el momento en que tú instalas una aplicación o haces alguna operación, ahí ya se instaló. Ya se instaló, entonces ya no necesitas que alguien intente. Ya perdiste entrar. la información que tenías, o ya hackearon tus cuentas, o ya te saquearon tus ahorros en los bancos. Sí, ahora también es muy difícil las reclamaciones, ¿no? Sí, pues ahí como reclamas, ¿no? Entonces todo esto complica más digamos, el castigo al crimen. Muy bien, Francisco, pues llegamos al final de la báscula en este jueves de gobernanza. Muchas gracias. Hoy temas de medios de comunicación con Francisco Hernández Lomelí, que es precisamente especialista, experto en temas de medios. Francisco, muchas gracias, como siempre. Muy agradecido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a usted. Pásela bien. La báscula, el peso de las ideas.